Vivimos tiempos en los que la gente corre de un lado a otro en busca de un tratamiento médico, pues se han enterado de lo bueno que es ese tratamiento. Entonces, primero reconocen que es bueno y luego van en busca de él. Y todo esto porque alguien tuvo que habernos contado lo que hizo ese tratamiento en él. La importancia de saber oír a aquellos que van por la vida contando lo que Jesús ha hecho en sus vidas nos puede ayudar mucho a nosotros. Y lo que también nosotros le digamos o le contemos a los demás también les puede ayudar mucho. Es la importancia de compartir la palabra del Señor. Por lo tanto, hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos 53 al 56, cómo Jesús y sus discípulos, al terminar la travesía del lago, tocaron tierra en Genesaret, dice el Evangelio. Y cuando bajaron ellos de la barca, la gente los reconoció. ¿Qué pasó con la gente? Los reconoció. ¿Y qué pasó después? Dice el Evangelio, y toda aquella gente acudían a él, a cualquier parte donde él estuviera. Palabra del Señor. Oigan qué bonito lo que nos enseña este Evangelio. Hermanos, reconocer a Cristo es lo más hermoso que puede tener el ser humano. Reconocer a Dios. No solamente reconocerlo, porque dice que esta gente reconocieron a Jesús y también reconocieron a los apóstoles, pero no se quedaron ahí. Dice que ellos empezaron a seguirlo a todas partes donde él estuviese. Hermanos, la necesidad de nosotros como seres humanos nos debe de llevar a seguir a Jesús, no importa hasta dónde ni hasta cuándo. ¿Cómo dice? No importa hasta dónde ni hasta cuándo. Hemos de reconocer a Cristo y lo hemos de seguir a todas partes, como decía un hombre, hasta verte, Cristo mío. Fue el testimonio que nos regaló el anciano Simeón, que dice que a pesar de su avanzada edad, junto a la profetisa Ana, pasaron los años, pero ellos permanecían en el templo, siguiendo la doctrina, siguiendo a Jesús, esperando el momento. Tanto así que cuando ya lo lograron, aquel anciano dijo: ya puedo morir en paz. Es hermoso, hermanos y hermanas, este camino del Señor, cuando nosotros reconocemos cuán necesitados somos. Reconocer que sin Cristo nada somos,
que sin Cristo nada podemos, pero que con Él, dijo San Pablo, lo podemos todo. Esto es hermoso, hermanos y hermanas. Qué gran diferencia hay entre una persona que vive una vida cristiana con otra persona que no vive una vida en Cristo. Hay una gran diferencia que se nota a lo lejos. Por lo tanto, nuestra necesidad nos debe de llevar a reconocer a Cristo en nuestras vidas. Pero para esto, primero hay que reconocer de qué somos nosotros necesitados. Hay una bonita alabanza que dice: necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez. Hermanos, para vivir esta vida en este mundo, necesitamos de Jesús. Sin Cristo no se puede vivir bien. Pero con Cristo se vive bien aun cuando no tengamos riquezas materiales, aun cuando no tengamos suficiente salud, aun cuando tengamos miles de problemas, con Cristo se vive bien. ¿Por qué? Porque de Él nos viene la fuerza. De Él nos viene la alegría. De Él nos viene el gozo. De Él nos viene la felicidad. De Él nos viene todo. ¿Qué nos viene de Él? Todo. Todo nos viene de Él. Así que por lo tanto, hermanos y hermanas, no reconocer nuestra necesidad nos puede convertir en hombres y mujeres arrogantes, orgullosos. Y dice el Señor que Él resiste al que tiene un corazón orgulloso y altanero, pero que Él ensalza al humilde, aquel que verdaderamente sabe reconocer que sin Cristo no puede nada. Por eso, nada más hermoso que al despertar cada mañana, al abrir nuestros ojos, lo primero que hacemos es elevar nuestra oración al Señor, encomendar nuestros planes, nuestros proyectos en las manos del Señor. Esto nos lleva a dar un gran paso. Entonces, no nos importa venir desde lejos, porque sabemos que Cristo está aquí. Porque dijo el Señor que donde dos o más nos reuniéramos en su nombre, ahí estaría Él. Eso quiere decir que la oración en comunidad nos debe de hacer mucho bien. Porque cuando hay dos o más reunidos en el nombre del Señor y sabemos que Él está ahí, entonces, ¿qué estamos esperando para hacer comunidad? ¿Qué estamos esperando para reunirnos? ¿Qué estamos esperando para hacer más? Sabiendo que Cristo está con nosotros y entre nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, fue lo que estas personas descubrieron, reconocieron, y esto lo llevó a dar un gran paso en el caminar espiritual. Y algo muy hermoso, dice que le llevaban los enfermos, dice que a donde quiera que estaba él,
le llevaban los enfermos, donde él pasaba por poblados, por ciudades, por los caseríos. La gente sacaba a los enfermos a la calle, como cuando uno saca, ¿verdad?, maletas a la calle, así sacaban a los enfermos. Y ya me imagino Jesús pasando y sanando a aquel montón de personas. Y la gente dice que le rogaban que por lo menos les dejaran tocar el manto, la orla de su manto, y que cuando los tocaban quedaban curados. Hermanos, hay muchas maneras, pero una en especial de acercarnos a Jesús. ¿Cuál puede ser esta? Una es la oración, yo estoy de acuerdo. Pero hay otra que nos lleva a acercarnos tanto a Jesús. Son los sacramentos. Especialmente, hermanos y hermanas, el sacramento de la reconciliación. Primero, reconocer nuestras enfermedades, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras necesidades, pero también reconocer a Cristo y reconocer a sus discípulos. Esta gente dice que reconoció a Jesús, pero que también reconoció ¿a quiénes? A los apóstoles. Esta gente no se quedó diciendo, no, es que yo al que reconozco es a Cristo nada más. A los demás, no, ellos reconocieron a Cristo y reconocieron a sus apóstoles. Para lograr sanación en nuestras vidas, tenemos que reconocer a Cristo y también tenemos que reconocer a nuestros hermanos sacerdotes, que son los apóstoles que Cristo ha dejado en la iglesia, y que a través de ellos Él nos quiere seguir sanando. Oye, porque si no nos confesamos con un sacerdote, ¿con quién nos vamos a confesar? Podemos confesarnos con todos los demás. No hay problema. Ellos nos escuchan, ellos nos oyen, pero ellos no pueden absolvernos. Yo puedo escucharle a usted toda su vida, y lo único que puedo hacer es orar, pero decirle que le voy a absolver sus pecados, no puedo. Esto solamente lo hace ¿quién? El sacerdote. ¿Ves? Por eso es importante reconocer no solamente a Cristo. Hay muchos por ahí que dicen, es que yo me voy directo a Cristo. Yo solamente a Él lo reconozco. De nada sirve. Porque hay que reconocer también a los apóstoles. Y la iglesia es apostólica. Y quien no reconoce esto dentro de la iglesia, está mal. ¿Cómo está? Mal. Entonces, acercarnos nosotros a los sacramentos, reconocer que yo necesito ese sacramento. ¿Para qué? Para sanar. ¿Y sanar de qué? De la enfermedad que se llama pecado. Porque a veces el cuerpo lo andamos sanito. Sí, bien sanito y bien hermosote, bien cuidadote. Lo llevamos al gimnasio, le hacemos ejercicios de caderas, le hacemos ejercicios de bustos, le hacemos ejercicios de cinturas. Pero el alma está en un total descuido. Hermanos y hermanas, estamos enfermos del alma. Y esto es lo que necesitamos reconocer. ¿Para qué? Para poder acercarnos a Jesús.
Cristo no solamente quiere que nos acerquemos, también quiere que nos lo comamos en el sacramento de la Eucaristía, que es el centro de la adoración de nosotros los católicos. De esa manera es que nosotros nos podemos acercar al Señor y recibir sanación. Sanación, porque podemos estar hermosos en el cuerpo, pero en lo espiritual estamos enfermos. Y aquí viene el peligro. A veces nos podemos ir quedando así, porque como no nos duele el cuerpo, tampoco el alma. Y este es el peligro, porque este es un pecado de frialdad, de indiferencia. Entonces, hermanos y hermanas, viene el estancamiento. Así nos vamos sintiendo bien y así nos vamos quedando y así van pasando los años. Y no nos preocupa el alma, nos preocupan las apariencias. Andar bien vestido, andar bien perfumado, tener un cuerpo bien elegante, aunque por dentro ande en total descuido. Oigan ustedes, precisamente es lo que Jesús le dice a los fariseos ya en el siguiente evangelio, San Marcos 7, 1 al 13. ¿Saben por qué? Los discípulos eran pesquizones. Los fariseos eran pesquizones ante la vida de los discípulos. Y llegó el momento en que los discípulos iban a comer, iban con Jesús, y los fariseos, pesquisando la actitud y el comportamiento de ellos, se fijaron que ni Jesús ni los discípulos se lavaron las manos antes de comer. Los fariseos inmediatamente utilizaron esta situación de los discípulos y de Jesús. ¿Para qué? Para criticarlos, para difamarlos. Fue allí donde el Señor, ante la pregunta que le hacen los fariseos, ¿y por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y el Señor les responde: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes. Y oigan la palabra que les dice: hipócritas. ¿Cómo les dijo? Hipócritas. Cuando escribió Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Lejos. Lo que estaba más cerca era ¿qué cosa? Los labios. Hermanos y hermanas, en otras palabras, Cristo le dice a los fariseos: ustedes son cristianos de apariencias, pero su corazón está lejos de mí. Y es lo que precisamente nos debe de llevar a la reflexión en este momento a nosotros. ¿Qué tan cerca está mi corazón del Señor? ¿Qué tipo de vida cristiana estoy viviendo? A los fariseos
les importaba aparentar, aunque su corazón estuviera como lejos. Por lo tanto, el Señor les dice, de verdad que ustedes son muy hábiles en violentar la ley. Por lo tanto, hermanos y hermanas, muchas veces nos suele suceder a nosotros, queremos vivir de apariencias y descuidamos lo más importante. ¿Qué cosa es? El corazón. No podemos ni debemos descuidar la verdadera espiritualidad que está en el corazón. ¿Por qué? Vendrá el siguiente evangelio, que igualmente lo presenta San Marcos en el capítulo 7, versos 14 al 23. Y le dice el Señor a toda esta gente, incluyendo a los discípulos, dos palabras muy importantes. Escúchenme todos y entiéndanme. ¿Cómo les dijo? Escúchenme todos y entiéndanme. Dos elementos muy importantes: escuchar y entender. Dicen que el que sabe escuchar, sabe entender. Yo creo que esto es lo más importante, y puede hacer esto lo que hoy nos está haciendo falta a muchos de nosotros. Cuando no nos sabemos escuchar, obvio, no nos sabemos entender. ¿Ves? Por lo tanto, queremos entendernos, queremos comprendernos. Escuchémonos, hombre, en un matrimonio, para que se puedan entender, deben de saberse escuchar. En una familia, en una empresa, en una sociedad, para que nos podamos entender, debemos de aprender a escuchar, que es lo poco que hoy a nosotros nos cuesta entender. A veces no entendemos la vida. Es que es lo que no entiendo yo, dicen muchas personas. Es que es lo que no entiendo ni comprendo. Lógicamente, si no estamos escuchando, si no estamos sabiendo escuchar, tampoco vamos a entender. Entonces nos suele suceder como el alumno que va al colegio. Si el alumno no escucha al maestro, no va a entender la lección. Y si no entiende la lección, hermanos y hermanas, le va a suceder lo de muchos estudiantes, que no les ha quedado más que desanimarse. Eso le pasa al cristiano. A veces se desanima porque no entiende la vida, porque no entiende lo que sucede en la vida. ¿Por qué? Porque nunca escucha, no sabe escuchar. Hay que saber escuchar para saber entender. Por eso el Señor le pide a esta gente: escúchenme y entiéndanme. Y les dice: nada de lo que entra en el hombre lo hace impuro. Al contrario, dice, todo lo que va al vientre del ser humano, de él también tiene que salir.
Eso no contamina, le dice el Señor a los fariseos. Pero hay algo que sí mancha y daña al hombre. Hay algo que sí, dice, lo mantiene muy enfermo. ¿Qué cosa es? Y el Señor hace una gran lista. Lo que sí mancha al hombre, dice, es lo que sale de adentro, del corazón. Y vamos a ver la lista de lo que sale del corazón, dice el Señor. Del hombre salen las malas intenciones. Y aquí vamos a mencionar una por una. Una mala intención, todos la conocemos. Todos. Y aquí tenemos que ser honestos. Por las tantas veces que hemos tenido malas intenciones. Por ejemplo, el que conduce un vehículo puede tener malas intenciones de chocar al que va adelante, de detenerse en seco los frenos para que el que viene atrás pegue, de echarle el vehículo al que va en la moto, de no hacerle el cambio de luces cuando ve en la carretera. Hay malas intenciones en esto de conducir un vehículo. Hay malas intenciones también en el trabajo. Te hago plática para que te regañen o para que te corran. Hay malas intenciones en todos los aspectos, hermanos. A veces amistades que te dicen, date una llegadita, pero tal vez es que un amigo le dijo, presentame esa muchacha. Hay malas intenciones. Hay malas intenciones también cuando saludamos a una persona. Cada uno de nosotros debe de reconocer sus malas intenciones con las que a veces ha actuado. Y esto, dice el Señor, sí mancha el corazón del hombre. O sea que esto se llama pecado, las malas intenciones. Luego dice el Señor, las fornicaciones. Oigan, hermanos, las fornicaciones. El Señor no solamente dice la fornicación, sino las fornicaciones. Porque debe entenderse de la siguiente manera también. Las cosas que no se nos están permitidas, pero que nosotros las hacemos. Decía San Pablo, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me son lícitas. O sea, en el mundo hay droga, ¿verdad, hermano? Está permitida la droga. En muchos países han autorizado los matrimonios que la misma ley de Dios prohíbe. Hay cosas que aparentemente son buenas, pero que a nosotros no nos hacen bien. El mismo alcohol que se vende está autorizado, pero ¿nos hace bien el alcohol a nosotros? No. Un poquito de levadura, dice el Señor, hace fermentar la masa. Por lo tanto, decía San Pablo, bueno, muchas cosas están permitidas, pero no todas me hacen bien. A mí me está permitido tener amistades, relacionarme con la gente, pero no me está permitido, no me hace bien entrar ya en una relación más profunda. Por lo tanto, hermanos y hermanas, las fornicaciones, dice el Señor, pero en fin,
Directamente, la fornicación es aquella en la que un hombre y una mujer están teniendo relaciones sexuales sin estar casados. Y ese es un pecado que ensucia el corazón del hombre y de la mujer. La fornicación. Aun cuando el hombre y la mujer se case civil, sigue en una unión libre. ¿Qué es lo único que puede limpiar el corazón del hombre y de la mujer? ¿Qué es lo único que puede sacarlo de esta enfermedad? O separarse o elevar su relación a la gracia sacramental, que es lo que debe de hacer el amor verdadero del que se habla el día 14 de febrero. Qué bueno sería que conozcamos un poco la historia de San Valentín. San Valentín no apoyaba los amores prohibidos, pero hoy muchos le llaman amor ¿a qué? A una mala relación. No, señor, esas son pasiones desordenadas. El amor verdadero es aquel que puede tener años de estar en una relación de fornicación y le dice el hombre a la mujer: hombre, amor, nosotros viéramos de sanar nuestra relación. ¿Por qué no elevamos nuestra relación al sacramento, a la gracia, al amor verdadero? Entonces le dice la mujer: me parece bien, mi gordito, casémonos. Y llevan su relación a la gracia divina. ¿Ves? Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto también, dice el Señor, mancha el corazón del hombre y de la mujer. Otra cosa dice que mancha son los robos. Los robos, aun cuando nos robemos el vuelto que quedó de la venta, eso mancha, hermanos. Cuando sobrevuelto, mejor devolverlo. Sí, los robos. Hay robos malintencionados. Hay robos que llevan malas intenciones. O sea, robos disimulados. Esto se le llama en la ley, hermano, hurto. O sea, cuando es con confianza, ¿verdad? Entonces le digo al hermano: yo, présteme su camioneta, y luego me hago el fuerte y no se la devuelvo, ¿verdad? Con confianza. Robo con confianza. Pero hay robo al descaro. Es aquel que te agreden, te lastiman y te llevan todo. Esto mancha al hombre. Los homicidios, que ya ustedes saben lo que significa. Y viene un pecado que mancha mucho, que se llama adulterio. El adulterio es el pecado que cometemos los hombres con las mujeres que están casadas ya por la gracia divina. O sea, los que ya estamos casados por la iglesia y nos metemos a una relación sexual con otro hombre, con otra mujer, que no es la esposa. Déjeme decirle que estamos en un pecado grave, que mancha el corazón del hombre. Y me decía una muchacha a mí: pero yo no soy casada, hermano. El casado es él. Dios mío, ¿se dan cuenta lo que es no saber escuchar? A veces nos queremos hacer los desentendidos. Me decía ella: el que está en adulterio es él, porque él es el que está casado. Yo no, yo estoy soltera. No se equivoque, mija. Los dos están unidos en una sola carne. Porque cuando nosotros procedemos a esto, nos convertimos en una sola carne. Entonces, adúltera la joven y adúltera el viejo. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde viene a ensuciarse el corazón del hombre.
Por eso no nos queda más que romper esas relaciones y decirle a la señorota: está muy hermosa usted, está muy bonita, está muy buena, pero mejor sigamos siendo buenos amigos. ¿Qué dice usted? ¿Le parece? ¿Podremos llegar a ser buenos amigos? Sí podemos. Con Cristo todo se puede, hermanos. Con Cristo podemos ver a nuestras hermanas simpáticas, hermosas, y no les vamos a faltar al respeto. Con Cristo ustedes, las mujeres, nos pueden ver a nosotros los hombres bien papuchones y no nos van a faltar al respeto, van a entrar en un amor verdadero. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando uno ve a las mujeres con ojos espirituales. Cuando la mujer nos ve a nosotros los hombres con ojos espirituales. Esto es hermoso, hermanos y hermanas. Por lo tanto, dice el Señor que esto mancha mucho al hombre. También la codicia mancha el corazón del hombre. Ya conocemos la codicia, que es cuando nosotros, ¿verdad?, andamos codiciando la mujer ajena. Dice, codiciamos el hombre ajeno, codiciamos las riquezas ajenas. O sea, queremos el trabajo del hermano porque como gana bastante dinero. Queremos la mujer del hermano porque como es buena mujer, lo atiende, le hace cosquillitas, le hace piojitos. Y la que yo tengo no me los hace. Entonces caemos en el pecado de violentar el mandamiento que dice: no desearás a la mujer de tu prójimo, ni al hombre de tu prójima. ¿Ves? Codiciamos. Como el hermano anda un carro nuevo, dice: ay, yo quisiera tenerlo. ¿Por qué Dios no me da a mí? Pero Dios sí le da a él. Podemos caer en el pecado de Caín: codicia, envidia, rencor, resentimiento y después homicidio. Cuidado con estos pecados. Viene también la injusticia, que todos sabemos qué significa la injusticia. Es no hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que se convierte en omisión. Vienen los fraudes, vienen los desenfrenos, y aquí entran las envidias en juego, y también el orgullo. Entra la difamación, que está muy de moda en los Facebook, ver la fotografía de las personas y dicen: este que ven aquí es ladrón, esta que ven aquí es roba maridos. Hermanos, qué espantoso. La difamación es un pecado que ensucia el corazón del hombre. A mí no me importa lo que otro haya dicho y haya hecho. Yo como cristiano estoy llamado a ser misericordioso, a verlo con misericordia, a comprenderlo, a orar por él. Por eso hay que tener cuidado con esto, porque a veces la mujer en el trabajo se pone a difamar a su esposo. Ay, vieran ese mi marido. Y toda la empresa sabe la vida del pobre marido. A veces difamamos a la esposa con la familia. Vieran que esta mujer yo no la aguanto, y empezamos a difamar a aquella persona. Esto mancha el corazón del hombre. También el orgullo y la frivolidad, dice el Señor. Aquellos que son fríos y que rechazan a los hijos de Dios, o que rechazan las cosas de Dios. Todas estas cosas, dice el Señor, manchan el corazón del hombre. Y esto es peligroso, porque nos puede llevar a una situación complicada, como la hija de esta mujer que nos presenta el siguiente evangelio, San Marcos 7:24. La mujer va desesperada porque tiene una hija que se le ha endemoniado. Y hay que ver una hija endemoniada. Es triste, hermanos, o un hijo endemoniado.
Esta madre va desesperada, sufre y hace los del primer evangelio que compartíamos. Se da cuenta que está Jesús por ahí, lo reconoce, lo sigue y le dice: Señor, tienes que venir a sanar a mi hija porque está como endemoniada. Una hija endemoniada. Que Dios libre a todos los padres de familia que estamos aquí, hermanos. Ya me imagino el tormento de esta pobre mujer que tuvo que humillarse delante del Señor. Sobre todo, esta mujer lo había seguido y le gritaba al Señor: Señor, tienes que venir a mi casa. Pero el Señor como que no la escuchaba. Y esta mujer tiene que enfrentarse al silencio de Jesús. Pero ¿qué quiere Jesús con su silencio? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Jesús cuando nosotros pedimos y no nos responde? Quizás quiere que seamos más humildes, ¿no creen? Quizás quiere que nosotros seamos más perseverantes, ¿no creen? Por lo tanto, luego los discípulos tratan de interceder por esta mujer y le dicen al Señor: Señor, hacele el favor, hombre, mira, mal aspecto que esta mujer nos venga gritando por todo el camino, pidiéndote que le sanes a esa muchacha y no le hagas el favor. Y Jesús tampoco a los discípulos les da una respuesta. Hermanos, por fin habla Jesús cuando aquella mujer cae postrada a sus pies y le dice: Señor, ten misericordia de mi hija. Y le dice el Señor algo muy doloroso: mira, el pan de los hijos de Dios no se le debe de dar a los perros. Dios mío, ¿por qué le dice esto el Señor? Hermanos, los judíos no se llevaban bien con los cananeos y ellos los habían llamado perros. Y aquí, lo creamos o no lo creamos, o lo querramos y no lo querramos, Jesús le dice con cariño: perrita, perrito. Pero esta mujer, en virtud de enojarse, le dice al Señor: sí, pero los perritos también comen de las oliscas que caen de las mesas de sus amos. Y le dice el Señor: por lo que acabas de decir, el demonio se acaba de ir de tu hija. Hermanos, muchos dicen: esta mujer le arrancó el milagro al Señor. Pero Jesús le arrancó también a ella, ¿qué cosa? La humildad, hermanos. Es que hay que ser muy humildes para acercarnos al Señor. Es cuando Él dice, es cuando Él quiere. Y si ustedes se fijan, el Señor no hizo nada. Le dijo: por la forma en la que acabas de hablar, el diablo se acaba de ir. Aquí vamos a desmenuzar esto. ¿Cómo le dijo el Señor? Por la forma que acabas de hablar, el demonio se acaba de alejar. ¿Qué quiere decir esto? A veces el diablo está en nuestras familias por nuestra manera de hablar. ¿Y de qué manera estamos hablando? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es nuestra manera de comunicarnos con nuestra familia a veces? ¡Vos, hijo de tal! Ahí está el diablo. Cuando nuestro vocabulario es violento, agresivo, cuando nosotros damos maltrato a la mujer o la mujer al marido, ahí está el diablo. Cuando nosotros violentamos a los demás, allí está el diablo, porque el diablo vino para herir. Y a veces con nuestra manera de hablarle a los demás herimos, dañamos. Ahí está el diablo. Pero cuando hablamos con humildad, el diablo se va.
Cuando el hombre le dice a la mujer, amor. Cuando la mujer le dice al marido, amor. Cuando los padres decimos a nuestros hijos, los tratamos con cariño, cuando los llamamos amor. Cuando les decimos, hijito, mira, hijito, hacete esto por favor. Cuando le decimos, hijita, mire, cuando nos tratamos bien, el diablo se va. Por eso el Señor le dice, por la manera en la que acaba de hablar, el diablo le dolió y se acaba de ir. Hermanos, ¿se dan cuenta? Entender lo que el Señor nos quiere explicar en este momento. A veces los padres somos groseros con los hijos. Los llamamos inútiles. Los llamamos buenos para nada. A veces con un lenguaje que nosotros utilicemos para nuestros hijos, el diablo está allí. El diablo estaba en aquella joven. Y ya por la manera que habló esta mujer, el diablo se fue. Ni siquiera hubo exorcismo aquí. A veces nos hace falta buen trato, buen cariño, amor suficiente, buenas relaciones. Y en un hogar, en una familia, donde hay buen trato, en un matrimonio, en una familia donde hay humildad, donde hay buena comunicación, donde hay buen trato, no hay lugar para Satanás. Pero si nosotros nos vivimos violentando, ahí no va a estar Dios. No hace mucho miraba un rotulito que se acostumbraba a poner en muchas casitas. Y yo lo leía desde que era niño y decía, vamos a ver si lo recuerdo, decía, en este hogar está Dios. Otro decía, Dios es amor. Y es que, hermanos, es la realidad. En el hogar donde está Dios, se siente desde que uno entra y cuando uno escucha cómo se trata el hijo con el padre, la madre con los hijos, se da cuenta uno quién es el que vive allí, si es Dios o es Satanás. Por lo tanto, encontramos ese gran milagro que esta mujer puso de su parte. Y finalizamos la semana con un evangelio muy hermoso. Dice que unos amigos le llevaron a Jesús a un hombre. ¿Cómo estaba este hombre? Estaba sordo y también mudo. Hermanos, este es el problema. Cuando nuestros hijos están sordos, o cuando están mudos, o cuando somos nosotros los sordos y mudos. Dice que le llevaron este hombre a Jesús y Jesús lo sacó de un lugar muy importante. ¿De dónde lo sacó? De la ciudad, dice. Lo sacó del mundo. ¿Saben, hermanos? Para escuchar bien, tenemos que alejarnos del mundo. Si no, el mundo siempre nos va a ensordecer los oídos. Para poder hablar de la palabra de Dios, tenemos que salirnos del mundo. Si no, no vamos a poder servirle a dos patrones. Y este es el detalle. Por eso dice que el Señor lo sacó de la ciudad, porque seguramente la ciudad a este hombre lo volvía peor. Y dice que lo llevó a un lugar aparte. Ahí el Señor dice que le tocó los oídos y también le untó con sus dedos saliva en la lengua de aquel mudo. ¿Y qué pasó? Qué manera más extraña la de Jesús, ¿no creen ustedes? Y dice que de aquel momento aquel hombre empezó a oír y empezó a hablar. Seguramente le curó los oídos para que escuchara bien la palabra del Señor. Y le tocó la lengua con saliva para que este hombre hablara de su palabra.
Hermanos, lo cierto es que muchas veces nosotros también necesitamos esa curación. Por lo tanto, si hoy hemos venido a este lugar y tenemos dificultades para escuchar, tenemos dificultades para hablar, pidámosle al Señor que también hoy toque con sus dedos nuestros oídos, toque con sus dedos nuestra lengua, y que al salir de este lugar lleguemos a nuestros hogares para sabernos escuchar, pero también para poder hablar, porque es lo que nos hace falta: escucharnos, comunicarnos y entendernos. Eso es lo que necesitamos. Señor, toca también mis oídos para saber escuchar a mis hijos, para saber escuchar a mi esposa, a mi esposo, a mi familia. Señor, toca también mis labios, mi lengua, para saberle hablar a los demás con amor, con cariño, con respeto. Eso es lo que hoy le podemos pedir al Señor, para que aprendamos a escucharnos, para que aprendamos a entendernos, porque la mayoría de las familias a esto se deben los conflictos, que no nos escuchamos. Y si nos escuchamos, escuchamos mal. A veces ni dejamos que el otro termine de hablar cuando ya lo estamos interrumpiendo, porque no sabemos escuchar. Por eso no nos sabemos entender. Vienen los conflictos, vienen los problemas, vienen los alegatos, vienen las contradicciones. Pero es que vos no me oís. Esos son los reclamos. Pues que hoy el Señor nos dé esa bendición. Pidámosla. Porque algo le pidió el Señor a este hombre. Le dijo Efetá, que significa ábrete. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ábrete. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a abrirnos a la acción de Dios, abrir nuestros oídos para oír, abrir nuestros labios para orar, abrirnos a la acción del Señor. Pero si nosotros nos cerramos, Cristo no entra. Apocalipsis 3:20. He aquí, dice el Señor, que yo estoy llamando a tu puerta. Si tú me abres, yo entro, y entonces cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, y vendremos con mi Padre a hacer morada en ti. Tú vivirás en nosotros, y nosotros viviremos en ti. Amén. Pero hay que abrirse. Abrirse significa esto: a mi casa entra solamente a la persona que yo le abro la puerta. A mi vida, a mi corazón va a entrar también lo que yo deje entrar, lo que yo permita. Y si estoy dejando entrar al diablo en mi vida, será el demonio el que va a habitar en mi corazón y en mi vida. Pero si yo le abro la puerta a Jesús, Jesús será el dueño de mi vida. Jesús será el dueño de mi corazón. Jesús será el dueño de mi hogar y de toda mi familia. Amén. Dele un aplauso a Jesús.